En los Campeonatos Mundiales de Atletismo 2025, celebrados en Tokio, Japón, el mundo fue testigo de un momento que quedará grabado para siempre en la historia del deporte. Sydney McLaughlin-Levrone se acercó a la perfección en los 400 metros planos, rompiendo barreras que parecían imposibles de superar. Con un tiempo asombroso de 47,78 segundos, la atleta estadounidense no solo se proclamó campeona mundial, sino que estableció el segundo mejor tiempo en la historia de esta prueba, superando récords que habían perdurado durante más de 4 décadas. Este hito no solo representa un triunfo individual, sino también un testimonio del talento, la consistencia y la capacidad de Sydney para rendir bajo presión. El récord que McLaughlin-Levrone superó pertenecía a Jila Aktovilova, quien en 1983 estableció un tiempo de 47,99 segundos. Derribar una marca de más de 40 años es, sin lugar a dudas, un logro extraordinario, pero la actuación de Sydney fue algo más. Demostró un nivel de dominio absoluto que pocos atletas han mostrado en la historia del atletismo. Este rendimiento la coloca en un grupo selecto de competidores que han redefinido lo que es posible en el deporte de élite. A lo largo de la historia del atletismo, hemos sido testigos de innumerables figuras legendarias. Maurice Greene, en la década de 1990 y principios de los 2000, revolucionó los 100 metros. Jackie Joyner-Kersee demostró ser una de las atletas más completas de todos los tiempos. Jonathan Edwards se consolidó como el mejor saltador de triple salto de la historia, y Serge Bubka rompió más de 30 récords mundiales en salto con pértiga entre 1984 y 1994, transformando la disciplina por completo. Sin embargo, en términos de campeonatos mundiales, uno de los nombres más icónicos sigue siendo el de Usain Bolt, cuya actuación en 2009 en Berlín redefinió los estándares en los 100 y 200 metros planos. Con tiempos de 9,58 y 19,19 segundos, Bolt no solo estableció récords que permanecen vigentes, sino que cimentó su legado como un competidor casi invencible en los escenarios más grandes. Lo impresionante del logro de Sydney McLaughlin-Levrone es que, tras los campeonatos mundiales de 2025, igualó un récord que hasta entonces solo Usain Bolt poseía: 3 récords mundiales en campeonatos. McLaughlin-Levrone ostenta ahora récords en los 400 metros planos, los 400 metros con vallas y en el relevo 4x400 metros, un hito sin precedentes en la historia del atletismo. Su doble dominio en los 400 metros planos y con vallas es particularmente extraordinario, considerando que la mayoría de los atletas se especializan en una sola prueba y raramente logran sobresalir en ambas al más alto nivel. De hecho, en la historia de los campeonatos mundiales al aire libre, ninguna otra campeona de los 400 metros con vallas había conseguido medallas en los 400 metros planos, lo que hace que la hazaña de Sydney sea aún más extraordinaria. Otro aspecto que resalta la magnitud de su récord es que superó una marca histórica posiblemente influenciada por el dopaje. En los años 80, varios atletas estuvieron implicados en programas de dopaje estatal, y Jila Aktovilova fue una de las principales figuras de esta época. Aún así, más de 4 décadas después, Sydney logró romper un récord que muchos consideraban inalcanzable, estableciendo un tiempo que no solo es un testimonio de su talento natural, sino también de su dedicación y ética de trabajo impecable. Mientras que los récords masculinos de 100 metros han sido superados múltiples veces desde 1983, la marca femenina de los 400 metros permaneció casi intacta desde 1985, demostrando la dificultad y relevancia histórica de la hazaña de McLaughlin-Levrone. En resumen, la actuación de Sydney McLaughlin-Levrone en Tokio no solo iguala logros históricos, sino que los redefine. Su capacidad para dominar tanto los 400 metros planos como los 400 con vallas, su constancia y la forma en que ha construido su carrera la posicionan como una de las atletas más excepcionales de todos los tiempos. Su nombre ya se encuentra al nivel de leyendas como Usain Bolt, y su futuro promete aún más momentos inolvidables en la historia del atletismo mundial. Al analizar la carrera de Sydney McLaughlin-Levrone, es imposible no destacar la magnitud de sus logros individuales. A lo largo de su trayectoria, ha roto 6 récords mundiales individuales en los 400 metros con vallas, llevando la marca hasta 50,37 segundos, una cifra que redefine lo que se pensaba posible en esta prueba. En comparación, Usain Bolt estableció 5 récords individuales en los 100 y 200 metros, lo que demuestra que Sydney ha superado incluso a la leyenda jamaicana en número de marcas mundiales individuales, sin contar los récords de relevos. Además de sus récords, la consistencia de Sydney es otro factor que la distingue. Desde 2019, no ha perdido ninguna carrera de 400 metros con vallas, aunque cabe señalar que en 2020 y 2023 no compitió en esta prueba. Aún así,
mantiene una racha invicta de 24 carreras consecutivas en los 400 metros con vallas, una hazaña que abarca aproximadamente 7 años de dominio. Comparativamente, la racha más larga de Usain Bolt en los 100 metros fue de 45 victorias consecutivas entre 2013 y 2017. Si bien la cifra de Bolt casi duplica la de Sydney en cantidad de victorias, la duración total de su invicto es ligeramente menor, lo que refleja las diferentes demandas y especialidades de ambos atletas. Otro aspecto crucial para evaluar a estos gigantes del atletismo es la magnitud de sus victorias sobre los competidores más cercanos durante los campeonatos. Sydney comenzó a consolidar su supremacía en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde ganó la medalla de oro en los 400 metros sobre Dalila Muhammad de Estados Unidos. Desde entonces, en sus principales competiciones, ha promediado un margen de victoria de aproximadamente 1,665% sobre sus rivales, una demostración clara de dominio y consistencia en los escenarios más importantes. Por su parte, Bolt, en su extensa carrera, obtuvo un promedio de margen de victoria del 1,378%, ligeramente inferior al de Sydney, lo que indica que, en términos porcentuales de superioridad frente a la competencia, McLaughlin Levrone ha mostrado un nivel extraordinario de control y autoridad en sus pruebas. Sin embargo, al profundizar en los detalles, se observa que las comparaciones requieren matices. La exigencia física de las pruebas de Bolt fue significativamente mayor. Competir en los 100 y 200 metros implicaba correr varias rondas en cada prueba durante los campeonatos, lo que sin duda afectaba sus márgenes de victoria. Además, la carrera de Bolt se extendió durante casi una década completa, incluyendo 3 ciclos olímpicos, mientras que la carrera de Sydney aún está en desarrollo, con muchos años de competición por delante. Si se comparan únicamente los resultados de Bolt entre 2008 y 2012, coincidiendo con la etapa inicial de Sydney en los campeonatos, su promedio de margen de victoria fue de 1,91%, superior al de McLaughlin Levrone, lo que demuestra la magnitud de su dominio en sus primeros años de carrera. Otro punto fascinante de la carrera de Sydney es su doble especialización en los 400 metros planos y los 400 metros con vallas, algo casi sin precedentes en la historia del atletismo mundial. Mientras que la mayoría de los atletas se enfocan en una sola disciplina, ella ha logrado establecer récords y victorias en ambas, convirtiéndose en la única en lograr tal hazaña. Esta versatilidad no solo demuestra su talento natural, sino también su capacidad estratégica y mental para adaptarse a diferentes exigencias técnicas y físicas, superando las expectativas históricas de lo que una atleta puede alcanzar en un solo ciclo competitivo. La combinación de su récord invicto, los márgenes de victoria en campeonatos, los récords mundiales individuales y su capacidad para dominar 2 pruebas distintas hace que Sydney McLaughlin Levrone sea considerada por muchos expertos como una de las atletas más completas y dominantes de la era moderna. Incluso al compararla con Bolt, su capacidad para mantener un rendimiento constante y su habilidad para superar marcas históricas que han perdurado décadas demuestran que estamos ante una figura única en la historia del atletismo. En resumen, la segunda parte de su historia confirma que McLaughlin Levrone no solo ha alcanzado cifras impresionantes en cuanto a tiempos y récords, sino que ha establecido un modelo de consistencia y superioridad frente a la competencia. Su capacidad para combinar velocidad, técnica, resistencia y fortaleza mental en pruebas de altísima exigencia física la sitúa en un nivel comparable al de los grandes íconos del atletismo, mientras continúa escribiendo un legado que promete redefinir los estándares de excelencia en el deporte mundial. Al reflexionar sobre la carrera de Sydney McLaughlin Levrone, es inevitable preguntarse, ¿dónde se sitúa esta atleta en la historia del atletismo mundial? Su combinación de velocidad, técnica, consistencia y versatilidad la coloca en una posición privilegiada, comparable a los grandes nombres de la historia, pero con un perfil único que la diferencia de cualquier otra competidora. Su capacidad para dominar tanto los 400 metros planos como los 400 metros con vallas, establecer récords mundiales en ambas pruebas y mantener una racha invicta durante años, no solo redefine los estándares del atletismo femenino, sino que también desafía las comparaciones tradicionales con los iconos masculinos como Usain Bolt. Hasta 2025, Bolt sigue siendo una referencia obligatoria en términos de consistencia y rendimiento. Con 3 récords mundiales en campeonatos, 100, 200 y 4 por 100 metros, y una trayectoria que incluyó victorias en múltiples Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, el jamaicano consolidó un dominio que pocos han logrado. Sin embargo, Sydney ha alcanzado un logro que hasta ahora solo Bolt había conseguido: 3 récords mundiales en campeonatos, incluyendo su doble especialización en pruebas de 400 metros, una hazaña sin precedentes.
Este hecho subraya la excepcionalidad de su carrera y su capacidad para romper paradigmas en la historia del atletismo. La comparación entre ambos atletas no solo se limita a los récords, sino también al margen de victoria y al control en las competiciones. Sidney promedia un margen de victoria de 1,665% en sus grandes campeonatos, ligeramente superior al de Bolt en promedio histórico. Aunque la exigencia física de los eventos de Bolt, doblar en 100 y 200 metros, puede explicar sus márgenes relativamente más bajos, la capacidad de Sidney para dominar dos pruebas diferentes al más alto nivel y mantener un rendimiento excepcional a lo largo de los años demuestra un tipo de superioridad diferente, basada en la versatilidad y la constancia. Otro elemento relevante en la carrera de McLaughlin-Levrone es su capacidad para superar récords históricos que parecían intocables, especialmente aquellos que podrían haber sido influenciados por el dopaje en décadas anteriores. Derribar la marca de Jila Tobilova, establecida en 1983, no solo es un testimonio de su talento, sino también de la evolución del atletismo y de la integridad de los atletas modernos que compiten bajo estrictos controles antidopaje. La magnitud de esta hazaña es comparable solo con los récords más legendarios del deporte, lo que refuerza aún más su lugar en la historia. Además, su proyección futura es impresionante. A pesar de haber alcanzado logros históricos en 2025, Sidney aún tiene varios años de competencia por delante, lo que podría ampliar su legado y consolidarla como una de las figuras más dominantes de todos los tiempos. La posibilidad de establecer nuevos récords, mantener su racha invicta y competir en los próximos Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales la convierte en una atleta que seguirá escribiendo capítulos históricos en el atletismo. Su carrera combina no solo rendimiento técnico y físico, sino también una capacidad mental extraordinaria para rendir bajo presión, algo que solo los grandes atletas consiguen. En conclusión, Sidney McLaughlin-Levrone representa un nuevo estándar de excelencia en el atletismo mundial. Su dominio en múltiples pruebas, su capacidad para batir récords históricos, la constancia de su rendimiento y su invicto en competiciones de alto nivel la posicionan como una de las atletas más completas de la historia. Aunque la comparación con Usain Bolt sigue siendo válida y él mantiene un legado monumental, Sidney ofrece un perfil innovador, versátil, dominante y con un potencial de crecimiento aún mayor. Cuando su carrera finalmente llegue a su fin, seguramente será recordada no solo como una campeona invicta y una romperécords, sino como un ícono que redefinió lo que significa ser verdaderamente grande en el atletismo mundial. El impacto de Sidney va más allá de sus marcas y medallas. Inspira a nuevas generaciones de atletas, demuestra que la especialización no es un límite insuperable y que la combinación de talento, disciplina y resiliencia puede llevar a resultados extraordinarios. Su historia es una de las más fascinantes en el mundo del deporte, y mientras continúa compitiendo, todos los ojos permanecerán atentos a cada carrera, cada récord y cada medalla que pueda añadir a un legado que, sin duda, será recordado por décadas.